Feliz sábado para todos. Yo dice la historia grande, pero yo sufro más cuando me toca el momento infantil que cualquier otra cosa. Ustedes recordarán la última vez que lo tuve, estuve sudando y estaba más nervioso que... No es fácil el momento infantil, ¿saben? El poder tener la atención de los niños, yo creo que es la tarea más difícil que uno pueda tener. ¿Están de acuerdo conmigo? Es difícil, eso es bien difícil, hay que tener un don, un talento especial para uno mantener la atención de los niños, ¿verdad? En la historia que uno esté dando. Porque los niños, ¿verdad? Tienen la facilidad de entretenerse con cualquier cosa, digo, también nosotros los adultos. Así que realmente la historia grande es cuando tenemos ese momento con ellos. En esta mañana vamos a hablar de un tema que yo sé que muchas veces yo estaba diciendo en broma a Joe, ponte un chicken wire ahí en la plataforma, porque hoy en día hay ciertos pasajes bíblicos que crean cierta dificultad, no solamente para aquellos que no necesariamente comulgan, ¿verdad?, en alguna iglesia, sino también muy particularmente incluso dentro del pueblo de Dios. Les invito muy respetuosamente que inclinemos nuestro rostro para tener una corta oración. Padre, en esta hora, al exponer tu palabra, te pido que sea tu Santo Espíritu quien hable. De más está decir, Señor, que soy un pecador. Y la única razón por la cual estoy aquí es por tu gracia y tu misericordia, que no la merezco. Pero por el bien de todos nosotros, Señor, nuestro bienestar espiritual, que seas tú quien hables en esta hora para el crecimiento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Al compartir con ustedes en esta mañana este tema, en el tiempo que tenemos, quiero primero hacer referencia a la realidad que estamos viviendo como país. A veces como cristianos no traemos a la iglesia temas actuales, porque yo creo que a veces asumimos que la iglesia no padece de esos males, o no debería padecer de esos males. Pero en más de una ocasión uno puede darse cuenta, y algunos que quizás trabajamos en algunas áreas que atienden asuntos parecidos o cercanos a lo que vamos quizás, o lo que vemos a diario en nuestra vida, nos damos cuenta que aún dentro del pueblo de Dios nosotros no estamos exentos de practicar o de incurrir en conductas que son contrarias al Evangelio, que son contrarias a lo que como cristianos deberíamos vivir, sobre todo al interior de nuestro hogar y en la forma en que nosotros como miembros de la familia nos tratamos los unos a los otros. Utilicé el pasaje de Efesios en el capítulo 5, podemos ir ahí un momentito, los versos 21 al 25, y hay otros pasajes, hay otras epístolas en las cuales los apóstoles, el apóstol Pablo, en las epístolas como Colosenses, Corintios, habla acerca de esta relación familiar que debe haber, ¿verdad? Y me refiero al interior de nuestras familias, el esposo, la esposa, los hijos. Me voy a concentrar principalmente en esos protagonistas principales que son el esposo, ¿verdad?, y la esposa en esta mañana. Y también el apóstol Pedro habla, allá en Primera de Pedro también menciona aquellos deberes conyugales que debemos tomar en consideración, los deberes matrimoniales que debemos tomar en consideración como cristianos. Y nos vamos a dar cuenta que en todos esos pasajes, estos apóstoles guiados por el Espíritu Santo son consistentes. Son consistentes. Hay una declaración que aparece en la página 276 del Ministerio de Curación que dice lo siguiente: solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. Amén. Solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. Sin Cristo no puede haber una verdadera unión matrimonial feliz. Puede haber quizás tolerancia,
Puede haber, como dicen por ahí, a veces uno ve tantos memes que son muy graciosos, ¿verdad? Y nos hacen reír muchísimo. Puede ser la verdad en muchos de nuestros hogares, en algunos momentos. Pero ciertamente si nosotros queremos felicidad de nuestro hogar, Cristo tiene que ser el centro. No hay otra receta. Y en estas últimas semanas y en lo que va de año, lo que hemos estado viendo como sociedad en nuestro país, sin mirar hacia afuera, es algo sumamente alarmante. Que aún con toda la información disponible a nuestro alrededor, que aún con toda la ayuda profesional que existe en nuestros días, aún cuando inclusive hay un reconocimiento social de la necesidad que tenemos de acudir y de buscar esa ayuda, tenemos que todavía en el 2018, cuando nos creemos muy ilustrados por la ciencia y la tecnología, que lamentablemente nuestra sociedad va de mal en peor. Y una de las formas en que se manifiesta el detrimento en el que nosotros vivimos es cuando una persona, en este caso un cónyuge o una pareja en las circunstancias en las que se encuentren, abusa, maltrata a la otra persona en una relación que debería ser una de las relaciones más protegidas en las relaciones que existen entre los seres humanos, sobre todo al interior del hogar, que debería ser el lugar más sagrado y más santo que como seres humanos, aparte de la casa de Dios, deberíamos tener en nuestra vida. El título del tema es la seguridad en el hogar. Y de momento uno piensa, bueno, es un título genérico. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros sentimos que tenemos en nuestro hogar esa seguridad? No solamente en cuanto a la seguridad física, sino esa seguridad en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo emocional, en mi vida. Y quiero decirles que aunque nosotros vemos muchas veces en los medios noticiosos que se destaca lo que es el maltrato físico, solamente lo que vemos allí es aquello que logra reportarse en los medios noticiosos precisamente, cuando llegan estos casos al extremo de una muerte o cuando se atenta contra la integridad física, corporal de una persona. Pero estos medios no cubren lo que a diario sucede en los hogares en Puerto Rico cuando el maltrato es psicológico o el maltrato es emocional. Pero existe. Existe. Nos dice aquí, en esta misma cita, que el amor humano debe entonces fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. La única manera de nosotros verdaderamente amar es si nosotros estamos conectados con la fuente del verdadero amor. Lo demás es puramente una definición humana, que como proviene en su mayoría del concepto humanista, es un amor incompleto, es un amor inseguro y es un amor pro tempore. Es decir, es un amor mientras dure, mientras me convenga, mientras satisfaga mis intereses egoístas, mientras yo logre los propósitos que yo quiero en mi vida, mientras eso se dé, tenemos amor entre nosotros. Pero la realidad es que la Biblia no le llama a eso amor, porque el amor de Dios es distinto. Y el amor que se nos presenta en el Evangelio es un amor redentor, es un amor de perdón. Es un amor donde yo inclusive antepongo mis intereses, velando por los intereses de los demás. Y en este caso en particular, de mi esposa o de mi esposo o de aquellos que están conmigo en mi familia. Por eso es que la sierva del Señor indica que únicamente donde reina Cristo puede haber un cariño que sea, y tiene tres características bien importantes. Ese cariño debe ser un cariño profundo, debe ser un cariño fiel y tiene que ser un cariño abnegado. Profundo, fiel y abnegado. Si no cumple con esos criterios, realmente no es amor. Y hoy en día nosotros estamos tan inmersos en la cultura popular
Y esas definiciones del amor que nosotros vemos constantemente, donde las personas se declaran un amor hoy y mañana se acabó el amor. Cuando vemos en la Escritura que el amor nunca, dice en 1 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ¿qué? Deja de ser. Nunca deja de ser. Nosotros como cristianos, y lo digo en mi hogar, para poder alcanzar el ideal que Dios nos señala, necesitamos la ayuda de Cristo. El mundo rechaza a Cristo. Han aceptado una forma de Cristo, pero esa forma de Cristo no es real. La forma de Cristo que el mundo ha aceptado, en la mayoría de las ocasiones, es antibíblica. Porque esa forma de Cristo enfatiza un aspecto del carácter de Cristo, pero se olvidan que hay otro aspecto de ese carácter de Cristo que demanda la obediencia a su palabra. En la medida en que yo solamente acepte la forma de Cristo, en la cual procuro definir de sus labios el amor que conozco como ser humano, que tampoco es bíblico, puedo equivocarme en mi andar al darme cuenta que estoy en desobediencia a su palabra y por lo tanto desconocedor completamente de lo que es el amor de Cristo. Ahora bien, aunque la humana sabiduría no puede lograr el que una familia pueda vivir verdaderamente y armoniosamente de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cierto es que la gracia de Dios lo puede hacer en nosotros. Amén. Si nos entregamos a Él con amor y con confianza, porque Él tiene el poder, Dios tiene el poder de unir los corazones con lazos de origen celestial. ¿Saben? Esta parte es muy difícil a menos que usted haya pasado por alguna experiencia en la cual usted había perdido toda esperanza, pero al colocarse en los brazos de Dios se da cuenta que sí es cierto que aunque parezca que los corazones puedan estar separados en un momento determinado en una crisis matrimonial, Dios sí tiene el poder de unirlos con un lazo que hace lo imposible cuando una relación está aparentemente cifrada al fracaso. Y veremos que entonces el amor no será solamente un intercambio de palabras dulces y aduladoras. Es irónico que una persona que esté dispuesta a matar a otra persona o a herirla o atentar contra su dignidad como persona pueda decir posteriormente, yo la amo. Usted puede tratar de convencerse con eso, pero sus hechos demuestran que realmente en su corazón no hay tal cosa como amor. Saben, cuando nosotros comenzamos el negocio del matrimonio, aquellos que estamos en él, yo la semana pasada cumplí 26 años en esa empresa, con sus altas, con sus bajas, con sus perplejidades, con sus preocupaciones. Es muy importante que aún dentro de todo eso no perdamos nunca el aspecto romántico que debe tener la relación. Y ese aspecto romántico trasciende la idea hollywoodense de lo que es una relación. Y ustedes saben a lo que me refiero con hollywoodense. Cómo se nos vende la idea de una relación. O cómo se nos proyecta que debería ser una relación que sabemos que quien menos puede hablar de eso precisamente es Hollywood. Pero nos damos cuenta cuando empezamos en este negocio que comenzamos a conocer de nosotros cosas que no conocíamos antes.
¿verdad? Comenzamos a ver ciertas características y puede convertirse eso en un periodo crítico, ¿verdad?, de la experiencia nuestra, dependiendo cuáles son esas características que nosotros comenzamos a descubrir. Por lo tanto, la felicidad y la utilidad que pueda tener ese matrimonio y su vida futura dependen de cómo asuman una actitud correcta. Una actitud correcta de lo que son. Muchas veces cada uno descubre en el otro una flaqueza o un defecto que no sospechaban. Y es otro tema que no será de esta mañana. Y no sé si algún día podré tener ese tema, posiblemente no para efectos del culto. Pero hay cosas que nosotros podemos sospechar o saber de una persona antes de tomar la decisión en el matrimonio. En esta mañana yo no vengo a hablar sobre esas cosas. Yo no vengo a hablar sobre aquellas cosas que debemos ver en una persona antes de tomar la decisión de casarnos con esa persona y saber si nos conviene o no. Y las hay. Y las hay. Lo que pasa es, yo les voy a decir lo que pasa. Y yo creo que ustedes lo saben. El problema es que todo el mundo ve lo que pasa, pero nosotros estamos ciegos cuando vamos muchas veces a tomar esa decisión. Y a menos que no sea Dios quien dirija esa decisión, ¿quiénes ustedes creen que influye la decisión? ¿Quiénes ustedes creen que influyen? Pero si yo digo esto afuera, soy un loco. Pero si Dios no influye en una decisión, ¿quién influye en mi decisión? Hay muchas relaciones abusivas que pudieron haberse advertido antes. Pero muchas veces cuando estamos enamorados no escuchamos consejo. Pero eso es otro tema. Y la sierva del Señor y la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Y cuando tomamos esas decisiones, entonces nos involucramos en un matrimonio que no debió haber sido, pero que es. Pero una vez que es, yo quiero decirles algo, hermanos. Una vez que es, hay que trabajar con él. Hasta donde se, ¿verdad? Hay diferentes escenarios. Yo voy a hablar hoy de lo que dice la Escritura y lo que dice la sierva del Señor. Sabemos que hay diferentes cosas que pueden suceder en el proceso. Pero si ha pasado, podemos entonces mirar hoy hacia adelante para no volver a cometer ¿qué? ¿Lo qué? Los mismos errores. ¿Verdad? Pero también hay algo cierto. Y es que los corazones cuando están unidos por el amor también notarán cualidades desconocidas hasta entonces. Porque muchas veces hablamos de las cosas malas o negativas que encontramos en la persona. Pero en muchas ocasiones se nos olvida destacar aquellas cualidades buenas que tiene esa persona. Y en la relación matrimonial, y eso pasa también en la relación con nuestros hijos, cuando en muchas ocasiones nosotros a nuestros hijos no les destacamos sus cualidades, pero les destacamos ¿qué? Sus defectos. Y el muchacho puede hacer 50 cosas buenas, pero si hace una mala, destacamos la mala, pero las 50 buenas que hizo, ¿qué pasó? No las destacamos. Y en la relación de pareja también nos puede suceder lo mismo. Donde a veces en un momento sacamos una lista de todo lo malo que tú tienes. Pero en esa lista excluimos las cosas buenas que tú también tienes, que he ido descubriendo cuando nos unimos en nuestra vida. Y se nos recomienda, por lo tanto, muchas veces aquí, que procuremos descubrir las virtudes más bien que los defectos que tengamos nosotros. Ustedes saben que el amor estimula a que podamos lograr fines más nobles. Cuando una persona se siente amada en una relación, cuando los hijos se sienten amados en un hogar, se pueden lograr cosas mucho más nobles, cosas mucho más grandes. Ahora, hay un principio aquí bien interesante que cuando lo encontré me pareció curioso. Dice que ame cada uno al otro antes de exigir que el otro lo ame. Esto no es mío, ¿saben? Esto fue una cita que encontré en la página 279 del Ministerio de Curación. Dice, ame cada uno al otro antes de exigir que el otro lo ame.
Eso es verdadero amor. Porque usualmente el amor humano es de la siguiente manera. Yo te voy a amar en la medida en que tú me correspondas. Si así fuese el amor de Dios para con nosotros, estaríamos fritos, pero fritos, por la pechuga. Y eso está difícil, ¿saben? Yo no vi, y déjenme decirles, yo no vine a traer un tema que no me aplique a mí, ¿saben? Y que no me duela a mí. Jamás le voy a decir, no me voy a parar nunca en este podio para traer un tema que no me aplique a mí. Yo tengo que aplicarme eso. Pero esta forma de amar es una forma de amar que solamente proviene de Dios. Yo humanamente hablando, yo no puedo amar así. Porque ¿qué pasa? Nosotros amamos de acuerdo a como tú me ames. Si me amas mucho, yo te correspondo y te amo mucho. Si te me aguantas en la línea, pues espérate, yo me aguanto también. Se nos insta a que cultivemos lo más noble que haya en nosotros mismos y que estemos prontos a reconocer las buenas cualidades que tiene la otra parte. Nos dice también aquí que el saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. Yo ayer, a mí me recordé de un meme. Hay muchos memes que me hacen reír, a veces no los puedo compartir. Pero en este meme nos vacilan a nosotros los hombres y tienen razón. El meme tiene razón, por lo menos en mi caso. Porque las mujeres hacen tantas cosas en el hogar, por lo menos la mía. Es una hormiga increíble. Yo no tengo ese drive, como dicen los americanos, que tiene mi mujer. A veces yo me levanto y ella no está ahí. Y es que está como Enriqueta. ¿Ustedes recuerdan ese personaje, Enriqueta? Si no, el demonio de Tasmania. Pues mi esposa es más o menos así, como el de Tasmania. Sí. A veces se parece más el de Tasmania. Y es increíble. Y a veces yo hago una tontería y quiero que me lo estén reconociendo toda la semana. Y ayer por la tarde, uno preparándose para el sábado, y dije, pues está bien, voy a coger la cocina porque me la había dado y no había cumplido, la verdad. Y dije, caramba, cuando llegue la voy a sorprender con la cocina inmaculada. Así que ayer me quedé trabajando en la casa. Y ya a cierta hora que ustedes saben, pues ya uno deja las cosas y déjame trabajar esto antes de que venga la puesta del sol. Pero cuando llegó, yo rápido, ya ustedes saben, y yo creo que los hombres nos sentimos identificados con eso. No sé cuántos son como yo, no hacemos mucho en la casa. Quizás, a lo mejor yo soy el único. Ok. No es porque no me gusta hacer cosas, es que la verdad es que ella no me deja, prácticamente. Pero el asunto es que llego allá, hago todo y qué sé yo, y ustedes saben que no la dejo ni llegar, ni dejar la cartera en un sitio, cuando ya yo le estoy mostrando toda mi operación, toda mi obra maestra, porque limpié hasta los tapones del fregadero, los destornillé, le metí cepillo. Pero me puse a pensar en el meme ese que enseñaba al hombre que nada más había hecho una sola cosa y después se creía que era un campeón, como una correa así, y nada más había hecho una cosa en la casa. ¿Cuántas correas entonces no se merecería ya? Digo, de campeonato. Y pienso, ¿verdad? Me hacía reír eso, ¿no? Porque muchas veces... Pero qué motivo de satisfacción tan grande cuando, digo, empezó a darme nota, pues yo le digo, ¿qué nota tú me das? Y digo, me diste C primero, ¿verdad? B. Me dio B. ¿Y por qué fue que me diste el B más? Ok. Me dio B más porque... me dio B más porque que no había guardado las cosas, pero yo le dije, pero es que están mojadas. No las puedo guardar. Además eran muchas cosas allí. Y yo le dije, las puse allá porque te limpié el fregadero. Tienes que venir acá y ver el fregadero. Cuando veas el fregadero me vas a A+. Y me subió la nota. Pero fue bastante decepcionante con la B más. Así que, pero miren qué importante es la motivación en la pareja. Para mí era importante que yo hice eso. Claro, me sentí egoísta porque yo dije, caramba, ella hace mucho más que yo y yo no le doy, no me pide nota ni nada por el estilo.
sea, realmente es como, fue egoísta, ¿no? ¿Verdad? Uno se pone a reflexionar en eso. Pero el punto es, qué importante es la motivación dentro de esa relación, dentro del matrimonio, cuando hacemos algo bien hecho. Cuando a veces parece tonto, pero sobre todo quizás los caballeros que tenemos a lo mejor, no sé, la crianza, quizás no tenemos tanto detalle. No sé a qué responde eso, puede ser crianza genética, pienso yo. Sería más fácil excusarme con eso, pero no. Lo cierto es que deberíamos tenerlo en ese compañerismo y sobre todo, y lo más importante, el respeto que debe existir en un hogar. El respeto es fundamental. Podemos diferir, pero eso no significa que porque tengamos diferencias nos faltemos el respeto. Y mucho menos, atentar contra la integridad, no solamente física, sino emocional de la persona. Siempre debemos preguntarnos qué haría Jesús. Pero si andamos con Jesús, ni siquiera eso tendríamos que preguntarnos, porque sabríamos cómo deberíamos actuar. Y si por alguna razón usted tiene un impulso, ¿saben? Muchas veces cuando me encuentro en situaciones de que hay que atender a algún cliente, mi primer consejo antes de que ocurra cualquier cosa, si no ha ocurrido, es que usted váyase mejor. Si usted es una persona que tiene problemas de controlar su temperamento, su genio, busque ayuda primero que todo. Ayuda de Dios, ayuda profesional. Pero también, si tiene problemas, váyase. Hay personas que se quedan, y quiero decirles algo, y esto es un consejo, no está aquí en lo que escribí. Pero la experiencia me dice lo siguiente: la violencia siempre va en escalada. Siempre. Si usted no detiene una palabra, si usted no detiene una acción a tiempo, la próxima acción es mayor. Una persona, cuando usted ve la noticia y ve que una persona priva la vida de otra persona, no crea que el comportamiento humano es así de la nada. La conducta humana no funciona de esa manera. Usted se va permitiendo cosas. Usted se va permitiendo explosiones. Y cuando usted viene a ver, de la palabra mala a la galleta, como decimos en Puerto Rico, al puño cerrado, a un puñal y a un revólver o a una pistola, eso toma un tiempo. Toma un tiempo. Hay algo bien interesante, y es que a pesar de que la Escritura nos habla acerca de que una vez que el hombre y la mujer se unen, ¿forman qué cosa? ¿Son una qué? Una carne. Es un misterio. Eso es un misterio. Y en la palabra lo vemos que se utiliza mucho la analogía de la relación entre Cristo y ¿qué? Y su iglesia. En ese solo cuerpo. En esa unión. Y Dios no habla de algo que no vive. Dios vive en una relación, en una unión, en una comunidad. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, es porque Dios vive en amor también. Y sabemos que está el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres forman esa comunidad misteriosa. Y ese misterio tiene su paralelismo en la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer y en la manera en que Él ordenó que fueran, ¿qué cosa? Una sola carne. Y en la relación mística, en que también se utiliza ese mismo concepto de unión entre Cristo y la iglesia. Y es importante entender en parte ese misterio también para que nosotros podamos entender la importancia que tiene y la santidad que tiene el matrimonio también. Y como sabemos, fue la segunda institución creada antes de la caída del hombre. Y el mismo Señor, cuando se le trajo el tema de los fariseos con respecto a las cartas de divorcio, el mismo Jesús reafirmó
esa institución cuando le dijo, por la dureza de vuestros corazones. La ley de Moisés que permitía esas separaciones o esas, como estaba la ley de Moisés, era algo un poquito más complicado que esto, que lo que tenemos hoy en día. Pero Jesús mismo le dijo a ellos que al principio, ¿qué? ¿No era cómo? No era así. Porque en el plan de Dios no estaba eso. Estaba que esa unión fuera inseparable. Pero por eso el matrimonio no funde, y esto es bien importante, mis hermanos, no funde la individualidad que Dios te dio a ti, mujer, y que Dios te dio a ti, hombre. Esa individualidad tuya solamente le pertenece a Dios. Ese escuchado un amén más grande, estaba grande. Pero esto es bien importante porque esto significa que mi mujer no me pertenece. Fíjate, hay un caballero el que está diciendo ese amén. Las mujeres parece que no entendieron ese principio ahí. Mi mujer no me pertenece, no es de mi propiedad. Ella le pertenece al Dios Supremo Todopoderoso que la creó y la redimió. Y el valor que tiene ella es la sangre de Cristo Jesús. Y ella fue creada a la imagen y semejanza del mismo Dios. Si yo entiendo eso, entiendo que aparte de que sea mi esposa, es mi hermana espiritual también. Y es una hija de Dios. Y es una princesa de Dios. Y por lo tanto, como princesa, yo debo respetarla. Y viceversa también, porque yo soy un príncipe de Dios. ¿O usted no es príncipe de Dios o princesa de Dios? ¿O le parece que es un concepto que nos han arrebatado a nosotros los adventistas del séptimo día? ¿Acaso no hay una promesa de que nos sentaremos en el trono de Dios? ¿Estaremos compartiendo con Dios? Usted sabe que no existe nada en el mundo que le dé la dignidad al ser humano como se lo da el Evangelio. ¿Usted tiene claro eso? No importa las leyes que quieran aprobar en este país. No importa las manifestaciones que quieran hacer en este país. No importa las protestas que tienen en este país. Si nosotros seguimos pisoteando el Evangelio, la palabra de Dios, no hay un valor intrínseco en el ser humano desde el punto de vista del humanismo realmente. La única referencia moral que nosotros podemos tener absoluta, que le da el valor y la dignidad que tiene un ser humano, un hombre y una mujer, lo da la palabra de Dios. Cuando un cristiano entiende eso, su relación con su esposa, con sus hijos y con su familia y con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo es una que tiene que ser distinta, puesto que ya no estoy viendo meramente un animal o un mamífero. Si tuviéramos una perspectiva naturalista o evolutiva, ¿sí? Pero nuestra visión nos la da la Escritura, la palabra de Dios, que dice que nos creó a su imagen y semejanza. Cualquier relación que nosotros tengamos entre nosotros, nuestra relación en matrimonio, también tiene que estar controlada por la razón. Nosotros no podemos tomar decisiones por pura emoción, porque eso es lo que pasa en muchos de estos casos. Se enfrascan en una discusión, se enfrascan en una, como dicen por ahí los muchachos, en una tiraera y alguien revienta. Puede ser el hombre, lo que la mayoría de los casos son, ¿verdad? Lamentablemente, hombres, pero también tenemos casos de que la dama de Río Grande, recordarán ustedes, que prendió en fuego al caballero. Porque a veces tomamos decisiones, ¿qué? Irracionales. Tomamos decisiones en el momento. No permitimos que el Espíritu de Dios controle nuestra razón. Y yo, honrando mi propuesta de terminar a tiempo, quiero decirles esto. Y esto es para mis compañeros varones. Muchas mujeres anhelan de sus esposos
quienes las han elegido para ser las compañeras de su vida. Palabras de amor, de bondad, necesitan atenciones y cortesías usuales que les corresponden. Y eso no debe terminar. Aun cuando tengamos los años que tengamos, siempre debemos mantener vivo el aspecto romántico de nuestra relación. Y los detalles que le corresponden a esa dama que nosotros elegimos para que fuera nuestra compañera y que ella nos eligió también para que fuéramos sus compañeros. Y miren esto, dice, cuántas dificultades y qué marea de males e infelicidad se podrían haber evitado si los hombres y también las mujeres, y yo no soy el que estoy añadiendo eso, hubieran continuado cultivando la consideración, la atención, las bondadosas palabras de aprecio y las pequeñas cortesías de la vida que mantuvieron vivo el amor y que sintieron que eran necesarias cuando estaban conquistando a las compañeras elegidas. No podemos olvidar nunca esos detalles que nosotros tuvimos cuando quisimos conquistar, como decimos, ¿verdad? Cuando conquistamos a esa compañera. Como cristianos deberíamos mantener eso presente en nuestras vidas. Dice, si tan solo el esposo y la esposa, y esto es un consejo tan valioso, esto vale miles y miles, si no millones de dólares. Dice, si el esposo y la esposa solo continuaran cultivando estas atenciones que nutren el amor, serían felices en su compañía mutua y tendrían una influencia santificadora sobre sus familias. Tendrían entre sí un pequeño mundo de felicidad, y eso es lo que yo quiero, Minerva López Figueroa. Tendrían entre sí un pequeño mundo de felicidad y no desearían salir de ese mundo para buscar nuevas atracciones y nuevos objetos de su amor. Interesante ese consejo. Interesante ese consejo, pero es el descuido nuestro lo que muchas veces permite que el matrimonio luego se convierta en una carga, se convierta en un fastidio, se convierta en algo de lo cual queremos escapar o de lo cual queremos huir. Cuando Dios le dio a Adán una compañera, en Génesis 2:18 se registra que ella sería una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola carne con él en amor y en compañerismo. Y miren qué interesante esto. Cuando Eva ¿fue creada de qué? De una costilla. Y la Biblia me lo presenta como un asunto literal y yo lo creo así, tomada del costado de Adán. Y esto significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ¿ok? Ni tampoco debía ser humillada ni hollada, o sea, es decir, pisoteada, bajo sus plantas como si fuera un ser inferior. Más bien debía estar a su lado como su igual. Y yo le estoy diciendo esto en esta mañana no como un asunto romántico, sino como un asunto de justicia. Como un asunto de justicia según la Escritura. Mi esposa es mi igual, para ser amada y ser protegida. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, las páginas 26 y 27 para el que lo quiera conseguir. Por último, mis hermanos, y con esto termino. Se nos insta a nosotros en esta mañana, a mí, a todos los que estamos aquí, que formamos hogares y en toda relación también, que debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. El Espíritu de Dios tiene que estar en nuestro hogar. Si la esposa o el esposo tienen el Espíritu de Cristo, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué ocurre cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros? Y esto es lo último que les voy a estar presentando ahora. Seremos cuidadosos en lo que respecta a nuestras palabras. Seremos cuidadosos en lo que respecta a nuestras palabras. Las palabras son importantes y las palabras no se las lleva el viento. Y mucho menos con la mujer.
y mucho menos con la mujer. Se graban y a veces con tinta indeleble. Cuidado con las palabras. También, si tenemos el Espíritu de Cristo, dominaremos nuestro genio. No puede ser una excusa nuestro genio. Hay personas que dicen, no, es que yo soy, esta es mi forma de ser. Pues no. Necesitamos del Espíritu de Cristo para dominar nuestro genio, nuestro carácter. Debemos ser sumisos los unos a los otros. Si ustedes se dan cuenta, el pasaje que yo leí ahorita, hablaba de someteos, ¿qué? Los unos a los otros. Ese sometimiento no es renuncia a la individualidad ni a la dignidad que Dios te ha dado. Ese sometimiento es que en nosotros no va a haber una predisposición al orgullo, al egoísmo, al ensalzamiento. Y nos dice, sin embargo, ¿verdad? No se considerará esclavos, sino compañeros de su esposo o de su esposa. Si este es siervo de Dios, en el caso de los varones, hermanos, no nos enseñorearemos de ella. No seremos arbitrarios y no seremos exigentes. Y por último, no podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, en cada uno de nuestros hogares, entonces nuestro hogar será verdaderamente un símbolo del cielo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner estos principios en práctica en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares.